Buenos días, que el Señor me los bendiga. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Algunos de los varones los veo medio tristes, como que algo les falta ahí al lado, ¿verdad? ¿Están felices? Dice. ¿Están ojerosos? ¿Están cansados? Sí, muy bien, pero ha sido un lindo tiempo de poder adorar al Señor por medio de las alabanzas. Y vamos a comenzar una serie nueva de mensajes. La semana pasada, bueno, hace un par de semanas, justamente vi un mensaje que llamó la atención el título. Y el mensaje era, cuando la vida te dé limones, tú escribe un himno. Y es que detrás de muchos de los himnos que hoy nosotros cantamos en la iglesia, en la mayoría de ellos hay una historia detrás, algo que Dios ha hecho en la vida de algún hombre o mujer, y estas personas han decidido escribir un cántico acerca de lo aprendido, ya sea esta la confianza en el Señor o ya sea esto lo que Dios les ha fortalecido. Perdón un ratito, Luquita le pedí una servilleta. No, papito, lleve nomás. Así, no, no, después me da ya, después me da mi amor ya. Sí. Entonces, cuando observamos esto y tenemos que entrar a una serie nueva en la iglesia, y el libro de los Salmos tiene 155 capítulos, o 150 capítulos, perdón, y se dividen en 5 libros, y la verdad es que lo vamos a estudiar, pero tomaría bastante tiempo ir salmo por salmo. De hecho, hoy usted se va a dar cuenta que el salmo que nos toca, que está cogido del primer libro, usted puede ir verso a verso, palabra por palabra, y encuentra un significado profundo que llega y cava lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, gracias, Luquitas. Yo vengo como un poquito agripado, entonces. A ver, déjeme reírme un ratito nomás. Entonces, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no coger un salmo de cada libro y observar qué fue lo que le pasó al salmista que escribió? Y hoy nos toca el primer libro, vamos a estar estudiando el Salmo 23. Así que venga conmigo, por favor, al Salmo 23. Y antes de comenzar a estudiar el Salmo, siempre hay algo importante que debemos de hacer. ¿Quién sabe qué es lo que debemos hacer antes de estudiar la Escritura? La oración, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder venir a tu palabra y poder comenzar una serie nueva basada ahora en el libro de los Salmos. Señor Jesús, te ruego, Padre, que nos ayudes hoy a comprender tu palabra, que abras nuestro entendimiento y que cabes profundo en nuestro corazón. Que tu palabra, como aquella semilla, pueda caer en buena tierra. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a conocer más a Cristo y de esta manera poder tener nuestra confianza plena en Él, en la persona de Cristo, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que cuando la vida quiera distraernos de alguna u otra manera, podamos regresar a la verdad que aprendemos en tu palabra y hallar satisfacción plena siempre en la persona de Cristo. Por eso ponemos este tiempo a tus pies, pidiéndote, Señor, que hables a nuestra vida por medio de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el Salmo 23, de hecho el Salmo 23 es uno de los salmos más citados, más aprendidos. Muchas veces en las mismas cárceles se los enseña, o muchas de las personas que han vivido alguna situación en la salud, sea cual sea, considero que tal vez el Salmo 23 es uno de los más aprendidos. De hecho, ¿quién tal vez me podría ayudar citando el primer versículo del Salmo 23? A ver. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Otros dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el famoso salmo que el día de hoy vamos a poder leer juntos. Pero detrás de este salmo, detrás de las palabras que David empieza a escribir diciendo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cuál es la historia que hay detrás de este hombre? Que cuando él escribe este salmo, ya no es un joven. De hecho, ya ha pasado algún tiempo en su caminar. El mismo David
practicó esta profesión que es la que escoge para describir a Dios. Él mismo fue pastor de ovejas en su juventud. Luego Dios lo lleva a ser rey de este pueblo. La pregunta es por qué David escoge esta imagen para describir a Dios como su pastor. ¿Qué significaba esto para él y qué significa esto hoy en día para nosotros? Juntos vamos a descubrir si realmente el Señor también es nuestro pastor. ¿Está listo o no? Amén. Muy bien, entonces vamos al Salmo 23 y ahora sí vamos a leerlo juntos. Dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, que dice, moraré por largos días. Muy bien, entonces lo primero que nosotros observamos es que David escoge una palabra para describir al Señor. En esta ocasión, David lo describe como su pastor. Pero en otras ocasiones, y venga conmigo al Salmo 18, mire cómo David decide describir al Señor en el Salmo 18, los primeros 2 versículos. Salmo 18, David usa las siguientes palabras para describir al Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces él usa aquí ciertas palabras como roca, castillo, fortaleza, escudo, ¿verdad? Y me gustó porque un autor empezó a hacer una descripción de este texto y aquí David usa más bien una imagen un poco impersonal de Dios. Más bien lo pone como un objeto en el cual él puede estar confiado como una roca alta, como un castillo o alguna fortaleza o un escudo. No solamente que David usa en este caso algo impersonal, sino también venga conmigo al Salmo 145. En este también David va a hacer una descripción de Dios y usa la siguiente palabra, Salmo 145, verso número 1. ¿Llegó? Dígame amén. Salmo 145 dice así, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Qué usa él ahí? El término Rey. Entonces, en el Salmo 18 que estábamos viendo, tal vez es una imagen inanimada, impersonal, como una roca o un castillo. Pero en este caso, él describe a Dios como un rey. Ahora, en esa época, acercarse a una persona como un rey, literalmente tenías que tener muchas veces la venia del rey para poder estar con él o acercarte a él. Entonces, esta imagen puede mostrarnos que es verdad, Dios es rey, pero tal vez se ve como un poco inalcanzable. Es como tratar de conversar con un presidente de algún país y usted simplemente quiere ir, tocarle la puerta de la casa. Trate de hacer eso, digamos, en la casa del presidente de Estados Unidos. Voy a ir a la casa de Joe Biden a tocar. No, primero que le sale todo el equipo de logística de seguridad y lo va a querer alejar. Es inalcanzable. Entonces, aquí observamos estos dos términos que usa David para describir a Dios. Pero ya David tiene años y sus años han pasado. Ya tiene una etapa de madurez donde ha caminado con Dios. Y en este salmo, él hace una descripción de Dios, ya no con ese tinte tal vez
como algo inanimado, como una roca, o como un rey que es inalcanzable, sino que lo pone como algo muy personal. Él le dice, Jehová es mi pastor. Spurgeon cierta vez dijo lo siguiente, la palabra más dulce de todo el conjunto en ese monosílabo es mi. No dice el Señor es el pastor del mundo entero y guía a la multitud como su rebaño, sino que él dice el Señor es mi pastor. Si bien no es pastor para nadie más, es pastor para mí. Me cuida, vela por mí y me preserva. Esto es interesante. Ahora, cuando David dice, Jehová es mi pastor, ¿qué significaba sobre David en cambio? ¿Quién era él en esa relación de pastor con oveja? Él se pone a sí mismo en una posición de oveja. Mire, cierta ocasión Aristóteles dijo esto acerca de las ovejas. Las ovejas son criaturas torpes y perezosas. ¿Qué está diciendo David de sí mismo? Yo encontré 4 condiciones interesantes sobre la vida de la oveja, sobre la personalidad de las ovejas. ¿Usted sabe cuándo una oveja puede descansar? Cuándo una oveja puede echarse y caer en la lanita y estar ahí acostadito. Hay 4 condiciones que se tienen que cumplir. ¿Cuál es la suya? Muchos dicen, no, yo tengo que llegar y cambiarme de ropa porque la ropa todo el día, eso me fastidia. O no, yo tengo que comerme un buen sándwich de pavo con una buena Coca-Cola para estar lleno y poder descansar. Ya, esa es usted como oveja, ya, pero las ovejas tienen 4 condiciones para poder literalmente descansar, dormir. Primera, como las ovejas son tímidas, ¿ya? Ellas no pueden descansar si tienen miedo. Literalmente no pueden cerrar los ojos si la oveja siente algún temor o algún lugar desconocido, no puede dormir. Otro, como son animales sociables, ellos no pueden descansar si hay fricción. Esto es interesante, o sea, si una oveja está peleada con otra, no pueden descansar si hay como que fricción entre macho y hembra o entre dos machos, no pueden descansar. Es un dato muy interesante. También las ovejas son muchas veces molestadas por moscas o parásitos que se les paraban en la nariz, se les paran en la nariz o cerca de los ojos. Y ellos no pueden descansar si esto también les está molestando. ¿Alguna vez usted ha dejado la ventana abierta y se entran los mosquitos en la noche? Y está ya, póngase más o menos eso. Entonces, no pueden descansar si están siendo molestadas por algo. Y aquí viene algo interesante. Son animales ansiosos. No descansan si no están llenas, saciadas. Dígame algo interesante aquí. ¿Qué tal parecidas son las ovejas a nosotros? Perdón, a nosotros. Tienen cierta similitud, ¿verdad? Y aquí viene algo interesante. David ya es rey. Cuando él escribe esto, él ya es rey. Ya han pasado los años. Y, queridos amigos, la profesión de pastor no era algo como, ay, ¿qué quieres ir a la universidad a hacer? Quiero ser pastor. No. De hecho, el trabajo de pastor era lanzado siempre al menor. ¿Ya? O sea, como que tú naciste al último y ya. O sea, a mí me tocó ser el control remoto de la casa. En esa época no había. Cuando yo tenía 4 o 5 años, recién estaban saliendo los controles remotos de los televisores. Entonces, cuando querían cambiar algo, era, a mí decía mi papá, me dice, cabezón, cabezón, levántate, pon el canal 4. Y yo, ahí va a ser el canal. O sea, esos trabajos eran los últimos. Y algo así también es el pastoreado. De hecho, si ustedes revisan la historia de David, él siendo el menor era quien pastoreaba a las ovejas de su padre. Cuando había la guerra, sus hermanos estaban en la guerra y ¿saben lo que le mandaban a hacer David? Llévale un pan y queso a tus hermanos, ahí para que coman. O sea, más o menos así era la vida de este hombre y David hace algo interesante. David cuando dice Jehová es mi pastor y se pone a sí mismo en la posición de oveja, también da algo a conocer. Él no se avergüenza de quién había sido él tampoco. Ya era rey, pero él no se avergonzaba de haber sido un pastor, de alguien que tenía a cuidado ovejas. Pero
también muestra algo muy interesante cuando él se pone en la posición de oveja, y es que él se declara a sí mismo, siendo rey, imagínense, siendo rey, se declara a sí mismo torpe, como una oveja. Él mismo se declara al decir Jehová es mi pastor, se pone como una oveja. Él está diciendo, yo no soy autosuficiente. Yo no soy una persona que ha logrado ser rey por mis propios méritos. Dice, yo estoy donde estoy porque a pesar de mi torpeza y a pesar de mi falta de fuerza y todo, Jehová ha sido mi pastor, ha sido el que guía mi vida. Y esta es la posición y me gusta ver, yo ayer conversaba con un familiar y le decía cuán bueno es escuchar a las personas mayores, porque uno puede escuchar tanto de aprender de sus errores, de sus victorias y tomarlas como experiencia de vidas, tal vez no cometidas por nosotros, pero sí hallar una lección. Y este hombre David está diciendo mucho a través de ese versículo, Jehová es mi pastor. Él no es autosuficiente, él necesita del Señor. Y vaya que si ustedes observan justamente el libro de Samuel, van a ver la torpeza que muchas veces quien fue el rey David cometió. No él fue un hombre perfecto en ninguna forma. Muy bien, si nosotros seguimos, él dice, Jehová es mi pastor, y luego, ¿qué dice? A ver, ¿quién se lo sabe? Nada me faltará. Y hace una descripción interesante, los dos versículos que sigue, dice, en lugares de delicados pastos, ¿qué va a hacer? Me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué va a pasar? Me pastoreará. Y termina diciendo, confortará mi alma. Yo cuando leo ese de confortará mi alma, me gusta hacer como que ese énfasis, porque cuando usted compra hoy colchones, a todos le ponen confort, ¿sabía? Vaya a la calle Rumichaca, donde venden los colchones, y usted ve Comfort Plus Plus, Plus Comfort. O sea, le ponen todo, pero la palabra confort tiene que estar ahí, dando a entender que hay descanso. Pero aquí hay algo interesante, porque miren, cuando David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ahí hay una convicción y hay una decisión. Es una expresión que él sale de su corazón para darnos a entender que está satisfecho con lo mucho o con lo poco que Dios le ha dado, porque eso ha sido suficiente. Eso ha sido todo lo que él ha necesitado en su vida. Nada me faltará, absolutamente nada me faltará. Ahora, ¿qué imágenes son las que pone David aquí? Cuando él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice, en lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, entonces, dos imágenes interesantes de observar. Los pastos delicados. Estoy tratando de pensar dónde hay pastos delicados. En Guayaquil crece muy dura porque es muy seca la tierra, pero cuando uno se va a la sierra y ve comer a las... ¿Cómo se dice cuando comen las vacas? No lo que comen, cuando comen, ¿cómo se llama el ejercicio de comer? Cuando rumean o pastar, usted va y es suavecito, literalmente es fácil de digerirlo, de comerlo, y estas aguas tranquilas son como usted ha ido a la laguna de Yaguarcocha, es así, tranquilito. Entonces, más o menos ese tipo de aguas. Entonces, yo cuando me pongo a pensar y David está diciendo nada me faltará y muestra que Jehová lo está pastoreando en estos lugares delicados y conforta su alma, yo me pongo a pensar como que, vaya, la vida de David tuvo que haber sido súper tranquila, porque Dios lo ha llevado por estas sendas, por estos lugares súper tranquilos. Pero no hay nada que difiera de la verdad que pensar de esa manera como que David haya tenido una vida tranquila, porque vaya que la vida de este hombre no fue tranquila para absolutamente nada. David un día va a hacer un mandado con pan y queso a dejarle a sus hermanos a la guerra, y cuando llega ese momento y está este hombre Goliat, gigante, usted conoce la historia, sus hermanos inclusive le dicen, ay, tú ya vienes a molestar, así les dicen, como que, ¿qué haces aquí, muchacho?
pero él escucha lo que está gritando Goliat y le dice, ¿y quién es este pues que está insultando a los escuadrones del ejército de Israel? Y sale, y el que le venciere, dijo el rey, yo, bueno, le damos un poco de ofertas, y David dice, yo lo ganaré. Y un retazo de gente chiquitito. Gana la batalla. Y luego de esa batalla ganó algunas otras batallas. El pueblo empezó a atribuirle más gloria inclusive a él que al propio rey. Y ahí empezó su, no voy a decir su desgracia, pero ahí empezó las dificultades en la vida de este hombre. Porque desde el momento que él confió en el Señor y Dios le da una victoria, Saúl tenía envidia y fue hostil en contra de él, empezó a perseguirlo. Y David tuvo que vivir como un fugitivo, como alguien que tenía que andar errante por afuera, sin un hogar propio y tenía que estar huido en todo momento. Pasa el tiempo, llega a ser rey y uno de sus hijos, Absalón, se rebela en contra de él. Tanto así que lo quería sacar del trono. Y de hecho levanta una conmoción y logra que David empiece a huir. Pero eso no fue todo lo que le pasó a David. Uno de sus hijos, llamado Amón, viola a una de sus hermanas, llamada Tamar. Un hermano llamado Absalón dice, tú violaste a mi hermana, y lo mata. Imagínense todas estas dificultades que tuvo que pasar este hombre durante toda su vida. Este hombre no tuvo una vida fácil, pero David no tuvo carencia o provisión de reposo. El Señor mismo se convirtió en el reposo de David. ¿No me cree? Veámoslo en el Salmo 13. Venga conmigo, por favor, al Salmo número 13. En el Salmo número 13, David expresa algo muy interesante. ¿Llegó? Dice, Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Miren las palabras que salen de este hombre. Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo he vencido. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Pero miren el verso 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y el verso 6 cierra hermoso y dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho, ¿qué cosa? Bien. Aunque David no niega su tristeza o la angustia que tiene al transcurrir de su vida, cada vez que eso venía hacia él hallaba reposo en la persona de Jehová. Él podía traer a su memoria todo el bien que Dios le había estado haciendo y él puede reposar en todas las características de Dios, sea este en su justicia, en su amor, en su misericordia. Él trae a su memoria todo lo que Dios había hecho por él. Y lógicamente podía hallar reposo. Miren lo que dice el Salmo 35, así mismo también lo escribe David. Salmo 35. Y miren lo que pasa. ¿Usted alguna vez ha visto una persona que tal vez no muestra temor de Dios? Su vida da testimonio de que tal vez no teme a Dios, no le conoce por lo que hace, por su actitud, por cómo lleva su vida, cómo habla, cómo trata a la gente. Pero usted empieza a ver que prospera, como que pareciera que todo le iría bien. Eso puede causar en el corazón de cualquier persona alguna clase de sentimiento. Y venga conmigo, el Salmo 35. Deme un segundito. Salmo 35, versículo número 1. Espéreme un segundito, que creo que anoté mal.
Deja ver si es el 36. 37. Salmo 37. Muy bien, mire lo que dice la palabra. Verso número 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces, ¿podría una persona temerosa de Dios caer en envidia de otro que no teme a Dios? Sí. Porque dices, ¿y cómo es esto? O sea, ¿por qué él sí y por qué yo no? Pero mire lo que dice justamente en el verso 16. Dice el siguiente, mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. ¿Puede un cristiano pasar algún tiempo de dificultad económica, por ejemplo? Sí, la Biblia lo está diciendo. ¿Y alguien malo podría estar gozando de riqueza? Sí, la Biblia lo está diciendo, pero miren lo que trae a la memoria el Señor David en el verso 25 al 28. Dice así, joven fui y envejecido. O sea, ya no estaba tan joven David, ya los años le habían pasado. Dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Y el verso 28 dice así, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será, que dice, destruida. Wow. David hace una declaración súper fuerte, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hace una descripción de estos pastos delicados, de estas aguas de reposo donde Dios está guiándole y pastoreándole. Y dice, y él confortará mi alma. David no tuvo una vida fácil, todo lo contrario, pero a él no le faltó lo más importante, el reposo de Dios sobre su vida. Dios era quien le estaba dando y quien sustentaba su vida en todo momento. David podía decir confiadamente que a él no le iba a faltar nada, porque aunque hubo persecución y aunque hubo dificultad, Dios siempre lo iba a llevar a aquellos pastos delicados, a aquellas aguas reposadas, y sería el mismo Dios quien iba a confortar su alma. Ayer justamente conversábamos con este familiar que les comento y estábamos meditando en el Salmo 23 y recordábamos todas las situaciones que uno atraviesa en la vida. Porque David mismo nos muestra que esto es algo no impersonal. Dios no es alguien impersonal, como que pones una estatua ahí y te diriges y él no habla. Es todo lo contrario. Y yo no sé si tal vez usted alguna vez en su vida ha pasado alguna dificultad. Yo creo que todos nosotros atravesamos varias, diversas clases de dificultades. Y ha llegado al punto de decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no respondes a mi alma? Y es ahí la importancia de venir a su verdad. Cuando en mi caso me han tocado ciertas situaciones, en una de ellas fue la pérdida de mi hermana, eso causó en mí depresión. Y cuando recién estaba comenzando la época de depresión, la depresión es fuerte, inclusive llegas a escuchar cosas en tu mente como te vas a morir tal día, vas a salir, te vas a caer una enfermedad. Eso fue lo que me pasó, hablando como Javier Naranjo. Yo no creo mucho en esto de coger, abrir la Biblia, poner el dedo y decir, Dios, háblame, pues así. Pero literalmente esto era en el primer año de convertido. Y ese día yo me levanté pensando que iba a morir. Literalmente, yo pensé, hoy me va a dar algo. Hoy día me da un infarto y hoy día me muero. Y fui a la escritura. Y dije, bueno, si me voy a morir, voy a ver mi fecha de nacimiento. No haga esto por si acaso. Esto es pura misericordia de Dios, la verdad, en mi ignorancia. Y dije, bueno, yo nací un 1 de febrero. Febrero es el mes 2.
y nací el primero, que es el día 1, y dije, voy a ver el Salmo 21. Literalmente dice así. No haga esto, por favor, vuelvo y repito. Pero el Salmo 21 dice lo siguiente, porque yo le decía al Señor, no me quiero morir. Esa era mi frase, no me quiero morir. Y dice así, el rey se alegra en tu poder, son las palabras del Salmo de David. Oh Jehová, en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Y el verso 4 fue el que me marcó. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Cuando vi ese versículo, no pude más que llorar y descansar en Dios. Dios me estaba hablando en ese momento, porque Él conocía esa situación específica en la que estaba atravesando. Y Él fue para mí ese pasto delicado que necesitaba, esas aguas de reposo que necesitaba. Supo confortar el alma de ese hombre, de este hombre necesitado en esa época. Pero no solamente que él declara, o David declara, y volvamos al Salmo 23, que Jehová es su pastor y que nada le iba a faltar, y estas descripciones preciosas de los pastos delicados, de las aguas tranquilas, sino que el verso número 3 tiene una verdad hermosa cuando dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y hace otra descripción cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. Entonces, cuando empecé a observar esto de me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, y luego habla del valle de sombra de muerte, que él no iba a temer mal alguno porque Dios mismo iba a estar con él. La mayoría de las personas observan este valle de sombra de muerte como un proceso complicado, difícil, atenuante, algo que no quieres vivir, no quieres atravesar, que literalmente te da miedo. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta la sensación de estar próximos a morir, por ejemplo, porque no fuimos creados para estar separados de Dios. Pero esa separación que siente nuestra alma trae angustia inmediatamente si morimos sin Cristo. Entonces el ser humano, su tendencia es tener temor a la muerte, porque eso significa eternidad sin Dios. Cuando yo pensé, ¿cuál sería el valle de sombra de muerte que David pasó? ¿Cuál fue su momento más oscuro? Y puedo pensar en muchos hechos cuando su hijo se rebela, matan a una de sus hijas, todos estos. Pero quise indagar más el corazón del ser humano. ¿Cuándo es el momento más oscuro del hombre o la mujer sin Cristo? ¿Cuál sería ese momento? Queridos amigos, y es el momento en que usted y yo nos damos cuenta de nuestra condición espiritual, de la muerte espiritual en la que todo ser humano se encuentra por la condenación que el pecado trae a nuestra vida. Años atrás me tocó despedir a un tío que era el más farrero. Murió como a los 70 años de haber muerto. Y era bien jocoso, él había vivido en Estados Unidos, entonces todavía él guardaba esa forma de hablar como que, oh, yeah, man. Él hablaba medio así, medio chistoso. Y cuando yo le hablaba al Señor, en ciertas ocasiones me recibía el mensaje, en otras como que, later, man, porque como hablaba así, un chistoso, después. Pero él muere de un cáncer. Y cuando lo pude visitar el día antes que muera, apliqué lo que nos ha enseñado nuestro hermano David aquí y le dije, es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. ¿Quieres ponerte a cuentas con Dios? Y me dijo, tengo miedo a morir. Le digo, vamos a descubrir cómo vencer el miedo a la muerte.
estudiamos junto a la Escritura, escuchó, acepta al Señor en su corazón, ora con fe y literalmente al otro día muere. ¿Qué muerte más pacífica? De hecho, cuando fue el velorio fue pacífico. Pero ese momento en que el ser humano, el hombre, la mujer descubre cuál es su momento más oscuro, es el momento que se da cuenta que el pecado es lo peor. La condenación del pecado es lo peor que puede pasar. ¿Y cuál fue el momento más oscuro de la vida de David? Para mí no es sino aquella vez que él toma una mujer que no le pertenece. David dijo lo siguiente en el Salmo 23, dice, me guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Mire, David no tuvo una vida intachable, todo lo contrario. Pero Dios supo regresar a David a las sendas de justicia. David dice, tu vara y tu callado infundirán en mí aliento. La vara es para defensa, pero usted sabe para qué servía el callado, para qué sirve el callado en el pastor. El callado es este bastón largo con esta curva al final que cuando va una oveja le coge del cogote o del pescuezo y pala lo ala. Así, ven para acá. Entonces, va por allá a la baja y ven para acá. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que alguien nos coja de aquí y rácate nos trae para acá. Pero Dios muchas veces sí tiene que tratar con nosotros para regresarnos a las sendas de justicia por amor de su nombre. Y si usted viene conmigo a Segunda de Samuel, veamos un poquito lo sucedido en la vida de este hombre David. Y venga, por favor, a Segunda de Samuel, capítulo número 11. Y en Segunda de Samuel, capítulo número 11, pasa esto en la vida de este hombre. Ya, Segunda de Samuel, capítulo número 11, desde el verso 1, dice la Biblia. ¿Llegó? Dígame amén para saber si ya llegó. Muy bien. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envía a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyen a los amonitas y sitian a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Se suponía que él tenía que ir a la guerra y no se va, se queda en casa. ¿Qué le pasó? Por andar de vago, verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo dice la Biblia que era? Muy hermosa. Verso 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, y está casada, o sea, es mujer de Urías el Eteo. Pero el verso 4 dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, significa tuvo relaciones sexuales con ella. Ella luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Entonces, David empieza a desviarse del camino de justicia, viendo a esta mujer, toma a esta mujer, y luego la Biblia nos enseña que esa mujer inclusive queda embarazada. David quiso tapar su pecado. Quiso decir, como que aquí no ha pasado nada, vamos a hacer algo. Y mire lo que pasa en los versos 8 al 11. Dice así, y después dijo David a Urías, que era el esposo de Betsabé, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado el presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señora en el campo. Y yo había de entrar en mi casa para poder comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Bueno, entonces él quería de alguna u otra forma querer tapar su pecado. Y no le bastó esto de aquí, que David lo que hace dice, a ver, este no se va a rendir, este como que está siendo fiel a Israel, entonces mándalo a los frentes de la guerra, a lo más reacio de la guerra, y ahí de ley lo van a matar. Dicho y hecho, logró que ese hombre muriera en la guerra.
Y David tal vez dijo ese día, bueno, aquí no pasó nada, ya está todo bien, ahora sí, Betsabé, ven para acá. Pero ¿qué haría un buen pastor? Y Jehová era su pastor. Lo iba a traer del cuello con el cayado. Y miren lo que pasa. En, vamos al capítulo número 12. Entra Natán, un profeta, y le empieza a decir una historia de alguien que había robado un pequeño cabrito de una persona que tenía un cabrito, y esta persona que le roba tenía muchos cabritos. Entonces David se molesta y le dice a ese que robó, a la que tenía un solo cabrito, mátenlo, despedácenlo. Y Natán viene y dice lo siguiente en el verso 13. Perdón, vean desde el verso número 11. Así ha dicho Jehová, aquí yo levantaré el mal sobre ti, sobre tu misma casa, y tomaré de tus mujeres de tus ojos y le daré a tu prójimo, el cual yaceré con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David le dice a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Dios, por medio de este profeta, le descubre el pecado y David cae en cuenta del error, de lo que había hecho. Su necedad, su forma de vida lo llevó a ese punto. No quería ver, no quería admitir su pecado y cada vez que quería resolverlo a su manera, le embarraba más y más y más. Pero Dios era su pastor. Y él iba a traerlo nuevamente, por amor de su nombre, al camino de la justicia. Y David dice, es verdad, he pecado. Y de hecho, si usted viene conmigo, hay un salmo que lo vamos a estudiar las otras semanas, el Salmo 51. Venga un ratito conmigo. ¿Cómo sabemos que David efectivamente regresó al camino de la justicia? ¿Cómo podríamos nosotros saber? Y el Salmo 51, verso 1 y 2 nos dan la respuesta. Miren lo que dice la Escritura. Esto lo escribe David luego de haber sido confrontado por Natán. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Jehová es un pastor que le guía a David, lo guía a las sendas de justicia por amor de su nombre. Y este valle oscuro que le tocó vivir, porque su necedad lo llevó a lo más oscuro de su ser, a sacar lo peor de su ser, pero Dios, como su buen pastor, lo trae de regreso a aquellas sendas de justicia. Y vemos que David camina en las sendas de justicia, porque queridos amigos, aquí les hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo justo hacer cuando reconocemos que hay una falta en nosotros? ¿Qué sería lo justo? Arrepentimiento y pedir perdón. Reconocer que hemos pecado en contra de Dios, que hemos pecado en contra de alguien y venir a Dios. Esa es la muestra de que usted o yo, o cualquier persona, genuinamente ha confiado en Jesucristo, regresas a hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. ¿Qué podemos ver de esto, digamos, en el Nuevo Testamento? Venga un ratito conmigo al libro de Gálatas. En cierta ocasión, los Gálatas empiezan bien su camino, empiezan a andar bien con el Señor. Su relación empieza por medio de la fe en Jesucristo. Porque usted puede decir, bueno, pero eso es para David, que le pasó en ese caso y en esa ocasión. Sí, pero Dios no deja de ser ese buen pastor que nos regresa a la senda de justicia. Y la iglesia de Gálatas, las personas en Galacia, habían comenzado bien su vida con Dios.
habían creído en Jesucristo como su único Salvador y andaban por fe. Pero pasó algo. Vino una enseñanza y les decía, bueno, ustedes quieren agradarle más a Dios o que Dios les ame mucho más. Entonces, no solamente te basta creer en Jesucristo como el único sacrificio, sino que tienes que empezar a seguir ciertos ritos, hacer ciertas cosas para que Dios se agrade más de ti. Y ellos empezaron a creer esto de aquí, empezaron a desviar su corazón. Cuando nosotros nos imaginamos a veces a Dios como este pastor que guía a las sendas de justicia, yo creo que a esta generación en general se le llama la generación de cristal. Siempre con nuestros hijos molestamos en este tema porque es como que a nosotros nos gusta o preferimos que alguien nos llame la atención como, no seas malito, no hagas esto. Como que fuéramos de Cuenca. Los cuencanos, yo soy de familia cuencana y ellos hablan así todo bonito. O sea, como que dejarás de hacer esto, por favor. Y la Biblia no se describe a sí mismo como una sobada en el alma, sino como una espada que atraviesa lo más profundo, el más íntimo pensamiento. Y estos hombres se estaban desviando de la verdad de Dios, pero el buen pastor los iba a traer. Y miren las dulces palabras que se escribieron a la iglesia de Gálatas en el capítulo número 3, verso número 1. Alguien que pueda leérmelo y tal vez ponerle como que fuera teatro, ¿ya? Y lo diga como que estuviera actuando. A ver, ¿quién podría decírmelo? A ver, Gilbert. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Muy bien, muy bien. No me hubiera gustado ser hijo de Gilbert, me hubiera una repelada. Sí lo hizo bien, sí lo hizo bien. Pero ¿quién puede ser más fuerte? A ver. Lo ve a Jimmy y ya no sale corriendo por ahí. Pero Pablo al escribir esto tiene la intención de sacudirte, de decir, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para dejar de seguir a la verdad? Estas no son palabras tiernas, porque el buen pastor no necesariamente tiene que coger, porque estamos con el pensamiento de confortar el alma, sí, en medio de la dificultad cuando estás en plena obediencia. Porque puedes estar obedeciendo al Señor y la dificultad igual está ahí, pero el Señor va a confortar tu alma, Él mismo va a ser tu reposo. Pero cuando nuestra vida se está desviando de la verdad, no hay nada mejor que venga el mismo Señor y nos traiga de regreso al camino de justicia, y tiene que ser una palabra que llame la atención, que levante nuestros sentidos, que cabe hasta lo más profundo del alma. Porque lo que está en juego cuando se desvía una oveja es que el lobo se la coma. Es la vida misma. Y es ahí cuando nuestro buen pastor llama y regresa a aquel camino que debemos estar siguiendo. Entonces no es de sorprendernos si Dios tal vez está tratando con nosotros de alguna u otra manera. Si sabes y estás perseverando en hacer lo malo, y Dios te está llamando para que regreses al camino bueno. Muy bien, entonces el callado, queridos amigos, puede ser algo no agradable, pero sí necesario. Regresamos al Salmo 23, entramos a los últimos versículos. Y miren esto de aquí, ya aquí David ya no está presentando a Jehová como su pastor, sino más bien lo va a presentar como un anfitrión, como alguien que recepta, que recibe a alguien. Y miren lo que dice en el verso número 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y qué hermoso el verso 6 cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aderezar mesas. Spurgeon dijo lo siguiente en cierta ocasión:
En presencia de los enemigos, Dios adereza una mesa delante de nosotros, lo que significa que no solamente provee para nuestras necesidades, sino que lo hace en una forma tan abundante y generosa que se convierte en una declaración pública de su favor hacia nosotros. Yo me puse a pensar, ¿cuándo fue entonces los momentos donde Dios aderezó mesa a David delante de sus perseguidores? Esta es una imagen increíble, porque literalmente, cuando esta dificultad o enemigos se pueden levantar en contra de tu vida y en tu fe, van a querer cavar tan profundo para que dejes de confiar en Dios. Así funciona esto, para que tu confianza sea quitada de Dios. Pero Dios no se queda quieto, sino que esta imagen de una mesa servida, aderezada por completo, en presencia de aquellos que están angustiando, toma sentido. Porque el favor de Dios está presente aún en medio de la dificultad. Entonces me puse a pensar, a ver, ¿cuál sería entonces un momento donde Dios aderezó mesa y la gente veía el favor de Dios sobre David? Entonces, David fue perseguido por este hombre Saúl. Literalmente le hizo la vida imposible. Quiso desterrarlo, quiso matarlo varias veces, pero en cierta ocasión, y ustedes lo pueden leer si ustedes quieren, en 1 Samuel 22, del 1 al 2, David tuvo que huir al desierto y cae en una cueva, la cueva de Adulam, y se encuentra ahí. Y usted se imagina, bueno, en una cueva ahí solito, llorando, huido, pero Dios hizo algo increíble. En esa misma cueva, la gente lo empezó a buscar y fue allá y empezaban a hablar con ellos. Y venga conmigo para poder observarlo juntos. En 1 Samuel, vamos al capítulo 22 y veamos qué es lo que hace Dios en medio de esta persecución que sufre David, una persecución injustificada solamente por los celos de Saúl. Y mire lo que dice los versos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huye a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo, ¿cuántas personas? 400 hombres. Sí, literalmente se forma un pequeño ejército que luego le llaman los valientes de David, en esta cueva de Adulam donde él había huido. ¿Cuántos aquí alguna vez se han visto los Avengers? A mí me encantan los Avengers, es bueno. Estos no eran los Avengers, eran los valientes de David. Pero era un ejército pequeño pero poderoso, que tuvo grandes victorias por el favor de Dios. Y aunque Saúl se había empecinado en ir y atacar y eliminar el nombre de David, Dios le añadía gente para que vaya y peleen junto con él. Yo me quiero imaginar cómo habrán sido los días de Saúl esos días, y viendo el ejército pequeño y que ganaba, y este hombre siendo rey, siendo imposibilitado de hacerle algo a David. Ahora, eso no fue solamente, sino que en el capítulo 23, venga conmigo, en el verso número 14. Y miren lo que dice la escritura sobre David justamente. Dice, y David se quedó en el desierto, en el lugar fuerte, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregaba en sus manos. Entonces, a pesar que los angustiadores perseguían a David, Jehová empezaba a colmarlo de bienaventuranza, de provisión, y cuidaba de David. Y sus enemigos, sobre todo, eran testigos del favor de Dios aún en medio de la persecución.
Miren las palabras del mismo rey Saúl, que era quien lo perseguía en el capítulo 18. Venga un ratito conmigo al capítulo 18 de Primera de Samuel, versos 12 al 14. ¿Llegó? Dígame amén. Dice así, mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Cómo estaba Saúl? Temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Bueno, Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Díganme si eso no es mesa aderezada delante de sus angustiadores, delante de sus perseguidores. Cuán bueno es Dios, que a pesar de la injusticia que cualquiera de sus hijos puede atravesar, Dios siempre va a estar presente, trayendo esa clase de alimento, mostrando el favor y la gracia sobre ellos. Ahora, ¿vieron la imagen de aderezas mesa delante de mí, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando? Esta es una de las partes que más me gustó de este salmo. Porque David en todo momento nos ha mostrado no un Dios lejano, sino todo lo contrario, un Dios cercano. Pero este punto es el más interesante. Había algo en la cultura en esa época. Y es que cuando iba una visita a la casa, normalmente el vino era servido. Pero cuando usted quería que la visita como que ya terminara, dejaba de servir el vino. Entonces, cuando usted ya veía una copa sin vino, era, mejor dicho, como que ya es hora de irte. Ya, por favor, váyanse, ¿verdad? Lo que Dios estaba diciéndole ahí es que esa copa rebosada significaba era, quiero que te quedes conmigo. Su copa no estaba vacía, no estaba a medio, sino que si venía un anfitrión y llenaba la copa hasta el tope y usted tomaba un poco y le volvían a servir, era quédate conmigo. Esto nos pasó con mi hija, tuvimos un viaje, porque en ciertas culturas se sigue practicando esto. Y estábamos en China justamente con unos chinitos proveedores. Entonces nos dijeron, visita fábrica, toma té. O sea, así eran, visita fábrica, toma té. Pero en su inglés mucho. Entonces con Eliana nos sentábamos y ya teníamos que irnos. Y dice, ¿té de qué quiere? Naranja, bueno, ahí nos puso como 3 té. Y nos hizo probar todos sus té. Entonces, recuerdo tanto que Eliana cogía, tomaba el té, ponía, se daba la vuelta y el chino volvió a poner. Y Eliana se ponía así y ella coge y dice, toma el té y se da la vuelta y le volvieron a poner té. Nos tuvo 3 horas metidos hasta que le dije, ya no puedo, pero ya estábamos así hinchados y ya de tanta agua, tanto té. Pero son tan buenos anfitriones que no querían que nos, bueno, en ese caso tal vez que compremos un poco más, pero no sé, pero no quería que nos vayamos. Pero bueno, este no es el caso del Señor. David está haciendo esta imagen de que Dios no es un Dios que se cansa de alguien o que, sino más bien que invita a comunión. Y esta imagen de David diciendo, mi copa está rebosando, es, quiero quedarme más tiempo contigo. Quiero tener este tiempo de comunión contigo. Quiero estar con mi oveja. Cuán hermosa es la comunión. ¿Sabe lo que pasó ayer también? Ayer estábamos con Tito y nosotros tenemos hijos varones los dos y se llevan bien, Samuel y Lucas. Y ayer decían, papá, por favor, dennos permiso para hacer pijamada. Y le dijimos no, porque no están las mamás. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer al otro día con 4 niños del otro? Bueno, cogieron, como querían tener comunión, o sea, jugar entre ellos, estar juntos, hicieron una presentación de PowerPoint. Y nos citaron, se pusieron levas, zapatos, queremos hablar con ustedes. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? No. Y nos sentaron ahí, pusieron el televisor y pusieron razones por las que Lucas Naranjo debe hacer pijamada con Samuel Montiel. Y pues expusieron todos sus casos porque querían estar juntos. Queridos amigos, Dios definitivamente quiere tener comunión
con nosotros. Él no ha hecho una presentación como mi hijo y mi sobrino hicieron para decir estas son las razones por las que quiero estar juntos. Él hizo algo mucho más importante, algo que marcó la historia y fue dar su propia vida en la cruz. Dios está determinado a que podamos tener nuevamente comunión con Él, pero no en los méritos en los que nosotros los hombres quisiéramos hacerlo. Dios quiere llenar esa copa rebosando en comunión con nosotros, pero en esta ocasión no se trata de un vino cualquiera, sino que su sacrificio fue aquel que nos da la oportunidad hoy de tener comunión con Dios. Queridos amigos, David conoció a Jehová como su pastor. Juan nos da un camino para nosotros, para decir nosotros también, el Señor es nuestro pastor. Si ustedes van conmigo, por favor, a Juan capítulo número 10. Jesucristo dijo lo siguiente de sí mismo. Y quisiera que por favor marquen los siguientes 3 versículos que vamos a ver. Primero vamos a ver Juan 10:11. Miren lo que dice Juan 10:11. ¿Lo marcó? Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecen jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquel mismo buen pastor que guió a David y que es la imagen de la copa rebosando en comunión, es el mismo Jesucristo que está diciendo, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por mis ovejas. Él da su vida como el medio de comunión. Él en la cruz, queridos amigos, es lo que nos está diciendo, yo quiero tener una comunión no momentánea, quiero tener una comunión eterna contigo. Eso es lo que la cruz y la sangre derramada en la cruz nos quieren decir a nosotros. David nos enseñó algo, y es que Dios no es impersonal, sino es todo lo contrario, es cercano. Y no hay nada más cercano que el amor de Jesucristo mostrado en la cruz por usted, para que pueda tener comunión. En Juan 10:14 él hace una invitación para que le conozcan. Y en Juan 10:27 y 28 él hace la declaración, la misma que David lo hizo en el Salmo 23, de darnos guía, de darnos reposo, porque promete vida eterna y promete él cuidarnos. Queridos amigos, Dios como pastor es cercano y es alcanzable. David nos mostró todo lo contrario. Él era un hombre torpe y no era autosuficiente. Dios como pastor sustentador fueron las palabras que habló el rey David y dijo, a mí nada me faltará. Estaban presentes los pastos delicados, estaban presentes las aguas de reposo. No importaba la dificultad de su vida, él podía descansar en la persona de Jehová. Y usted hoy en día puede descansar en la persona de Jesús. Queridos amigos, David nos presenta a Dios como aquel pastor que guía. Recuerde que el cayado no es agradable, pero es necesario para regresar a las sendas de justicia. No importa cuán densa sea la oscuridad que usted esté pasando, viviendo, o dónde lo ha llevado su necedad. Aún en ese lugar, el cayado del pastor se puede extender para regresarlo a las sendas de justicia. Y David nos presenta a Dios como un anfitrión que adereza una mesa, nos muestra el favor, nos muestra el sustento, aún en medio de la más grave persecución. Él se presenta
mostrando aún a los enemigos que el favor de Dios reposa sobre sus hijos y hace un gran llamado hacia la comunión. Jesús, queridos amigos, es su pastor cercano. Jesús, queridos amigos, es su pastor que sustenta. Queridos amigos, ¿es Jesús aquel pastor suyo que lo guía a las sendas de justicia? ¿Usted siente a Jesús como aquel anfitrión que lo ha llamado a la comunión? ¿O ha rechazado voluntariamente esa comunión con Él? Yo quisiera que aquellos que también que ya viven una relación con el Señor, guarden esta imagen de Jesús como el buen pastor de sus vidas. Y aquellos deleites que David describe en el Salmo 23 son una verdad en usted también. Pero si hay alguien aquí que no siente a Jesús como ese buen pastor, yo sí quisiera extenderle esta invitación. Deposite su confianza en Cristo. Se lo imploro, se lo suplico. Si David, siendo rey, reconoció su torpeza y que su pecado y su necedad lo llevaron lejos, tal vez sienta aquel callado de Jesús llamándole hoy a la reconciliación con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de poder estudiar este salmo que ha bendecido por siglos la vida de todo aquel que lo ha escuchado. Lo he escuchado de labios de predicadores como de ateos. Pero yo te ruego, Señor, que este salmo haga una gran diferencia a través de todo aquel que escuche este mensaje. Que tu gracia, Señor, acompañe la siembra del evangelio en este mensaje, en todo corazón que algún día esté lo suficientemente suave para que deje que la semilla del evangelio ingrese en su corazón. Tú eres nuestro pastor y por eso, Señor, nada va a faltarnos. Tú eres aquellos pastos delicados, aquellas aguas de reposo donde nos llevas, donde confortas nuestra alma, Señor. Permítenos hoy hallar descanso en medio de la dificultad, en medio de las malas noticias. Señor, ayúdanos por favor a hallar reposo en ti. Tú eres nuestro buen pastor. Señor, tú eres quien nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado infundirán en nosotros aliento. No solamente aquella vara que nos protege, Señor, sino aquel cayado que nos regresa a las sendas de justicia. ¿Cómo no sentir alentado nuestro corazón si sabemos que tu fidelidad es la que nos regresa al buen camino? Señor Jesús, tú eres quien adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Por eso hay confianza, Señor, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días y que moraremos largamente en tu casa, Señor. Porque ahora esto es posible no porque nosotros seamos algo o alguien, sino porque el buen pastor ha decidido dar su vida por las ovejas. Porque ese mismo buen pastor que ha dado su vida ha dicho de nosotros que nos daría vida eterna y que nadie podría arrebatarnos de tus manos. Esa seguridad de poder permanecer en ti, Señor, nos vuelca a adorarte, a bendecirte, a amarte, a necesitarte cada día más. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ceci, por favor, me pueden ayudar con un fondito. Vamos a tener nuestro tiempo de oración de unos por otros. Todos aquellos que nos miran por algo.